Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Si sos tan fanático como yo de las series de antaño, este video es para vos. La familia Munster, un clásico de todos los tiempos. Hoy te contaré 12 datos de esta serie y curiosidades que seguro no conoces. Quédate hasta el final para que las veas todas. Aunque no lo creas, el episodio piloto de la familia Munster se filmó a color. Sin embargo, cuando la serie entró oficialmente al aire, todos los episodios se grabaron en blanco y negro para ahorrar costos de producción. El estudio no quería pagar $10,000 que costaba cada episodio en color. De manera indirecta, esta decisión técnica benefició al show al brindarle un aspecto muy parecido a las producciones de horror serie B de los años 30 y 40. El personaje de Marilyn Munster fue interpretado por dos actrices diferentes. En el piloto de la serie, el personaje fue protagonizado por la actriz Beverly Owen. Beverly firmó el contrato convencida de que la serie no tendría éxito. A ella no le gustaba este papel, pero lo aceptó por las obligaciones contractuales que tenía con Universal Studios. Estaba comprometida con su novio, el escritor de Plaza Sésamo John Stone, quien vivía en Nueva York y ella debía filmar en Hollywood. Sus compañeros de elenco, Fred Gwynne y Al Lewis, intercedieron con los productores para rescindir el contrato. Obviamente logró romper su contrato luego de 13 capítulos para irse y poder casarse. Y en su lugar entró Pat Priest, con quien compartía un gran parecido físico. Aunque Beverly era morena, por lo que utilizaba una peluca rubia, con flequillo y una diadema para sujetarla mejor. ¿Sabes dónde habitaba la familia Munster? Resulta que la morada lúgubre de esta peculiar familia está ubicada en Wisteria Lane, una calle ficticia ubicada en Colonial Street, uno de los conjuntos callejeros de Universal Studios Hollywood. El lugar se mantiene vigente porque ha servido como escenario para otras famosas series como Leave It to Beaver, Amas de Casa Desesperadas o Buffy la Cazavampiros, y películas como Los Gremlins, Deep Impact o No Matarás al Vecino. Sin contar el pequeño engaño que hubo en la serie, y era que la casa solo tenía fachada. Los interiores estaban en otro plató dentro de la productora. Y ya que hablamos del episodio piloto, la primera opción para dar vida a Lily no era Yvonne De Carlo. Es más, ni siquiera el personaje se llamaba Lily. En un primer momento, la esposa de Herman Munster ostentó el nombre de Phoebe y fue interpretada por Joan Marshall. Sin embargo, los productores desecharon la idea, pues la estética de Phoebe resultaba exageradamente gótica, muy similar a Morticia de los Locos Adams, cosa que por supuesto querían evitar. Actualmente es normal que las estrellas de Hollywood trabajen en la televisión, pero en esa época fue inaudito que una estrella de la categoría de Yvonne De Carlo se rebajase a actuar en la pequeña pantalla. Para Yvonne fue un golpe, ya que venía de ser una diosa en la gran pantalla y hacer televisión era bajar unos escalones. Una paradoja, ya que hoy en día es todo lo contrario. Aceptó el papel por un problema familiar. Su marido, que era especialista de cine, sufrió un grave accidente laboral y se les estaban acumulando las deudas de médicos y hospitalizaciones, por lo que tuvo sin remedio que aceptar dicho papel. Eddie también sufrió una transformación después del episodio piloto. En un principio, el pequeño hombre lobo fue interpretado por Nate Happy Derman, pero su caracterización, compuesta por gruñidos y garras, era demasiado perturbadora para el gusto de la cadena. De esta manera, Nate Derman fue reemplazado por otro infante de nombre Bush Patrick, quien logró ser seleccionado tras un arduo casting de 500 actores. Todos sabemos que Al Lewis dio vida al abuelo, el papá de Lily Munster. Sin embargo, fuera de la ficción, el actor era más joven que Yvonne De Carlo. La actriz había nacido el 1 de septiembre de 1922 y Al Lewis el 30 de abril de 1923. Entonces, haciendo cuentas, durante la realización del show, la actriz tenía 42 años de edad, mientras que el actor tenía 41 años. Los productores no tuvieron problemas para encontrar al abuelo, a Lewis y a Herman, Fred Gwynne, ya que se conocían de trabajar con gran éxito en la serie Coche 54, ¿dónde estás? Eran tan amigos que tenían una gran complicidad que benefició a la serie. Tratándose de actores y actrices interpretando icónicos monstruos, era de esperarse las largas horas en el departamento de maquillaje.
Pero quien la pasó realmente mal fue Fred Ewing, quien para interpretar a Germán tuvo que caminar con suelas más grandes a las de sus zapatos y cargar varios kilos de relleno de espuma adheridos a su cuerpo para poder aparentar una gran corporalidad. Y no solo eso, el actor llegó a perder 10 libras de peso, 4.5 kilogramos. Eso durante la primera temporada, debido a la constante sudoración que experimentaba. Para mitigar las altas temperaturas, la producción echó mano de un compresor de aire para soplar aire frío a su disfraz. Por su parte, el actor bebía litros y litros de limonada para mantenerse hidratado durante los descansos. Además, cuando estaban rodando y había visitas turísticas en los estudios, se tenía que parar la grabación para que los actores atendieran a los visitantes, se firmaran autógrafos y se hicieran fotos con ellos. Eso lo tenían por contrato. Además de la familia Monster, los Locos Adams también se convirtieron en uno de los personajes más queridos de la televisión, debido a que ambas producciones se emitieron casi de manera simultánea a través de la pantalla chica. La cadena ABC estrenó Los Locos Adams el 18 de septiembre de 1964, mientras que la familia Monster llegó casi una semana después, el 24 de septiembre de 1964. ABC ya había tenido la idea de adaptar el trabajo de Charles Adams a la pantalla chica, pero al darse cuenta que CBS estaba parodiando las películas clásicas de los monstruos de Universal Studios, decidieron seguirle los pasos. La verdad es que no tienen nada que ver. Mientras que Los Adams era una serie oscura dentro de los parámetros moralistas, los Monster eran todo lo contrario. Los monstruos de la Universal, que tanto miedo nos dieron, nos hacían reír y con unas situaciones de lo más normales. A pesar de su éxito, la serie solo duró 2 temporadas con sus 70 episodios. Entre otras cosas por la llegada de la famosísima serie de Batman de los 60, que fue un competidor inalcanzable. Aún así, los Monster protagonizaron una película, Monster Go Home, de 1966, y volverían en los 80 con una serie a todo color y otro film, Monster Revenge, de 1981. El encanto de la serie original se perdió en la secuela, The Monster Today. Tal vez porque al querer parecerse tanto, terminaron no pareciéndose nada. Los Monster originales eran la serie para toda la familia. La serie de los 80 quedó relegada prácticamente a un público infantil. A pesar de sus 3 temporadas, se llegó a un momento en que incluso se copiaron capítulos enteros de la serie original para intentar subir la audiencia. El famoso Monster Coach que usa Herman Monster y su familia para transportarse fue fabricado por el famoso diseñador y constructor de autos George Barris. El ingeniero automotriz usó 3 Ford Modelo T para construir el lúgubre vehículo de aproximadamente 5 metros de largo. El radiador de latón y los guardabarros fueron hechos a mano, mientras que la tapicería se pensó que fuera hecha de terciopelo de color rojo sangre. La construcción del coche se efectuó en un total de 21 días. Por cierto, la empresa automotriz de George Barris se encargó de construir el famoso Batmóvil que aparece en Batman de 1966. Como anécdota, siempre que Ewing iba a coger el auto para ir a algún lado, su torso salía, o bien antes de montar o bien ya montado, y es que su cajón era tan pequeño que no entraba. Finalmente tuvieron que quitar los asientos y todo para que pudiera sentarse. Una de las cosas que sorprendieron en su momento es que Fred Ewing e Yvonne De Carlo compartían cama, aunque no estuviesen casados en la vida real. Algo insólito para la época. Hasta entonces, cuando se mostraba a un matrimonio en su dormitorio, estos dormían en camas separadas, en el mismo cuarto pero separadas. Solo se mostraba una sola cama si la pareja de actores también lo era en la vida real. Ewing y De Carlo no tuvieron problema a la hora de compartir el hecho, para dar más credibilidad a sus personajes. Siento que voy a saltar hasta el techo. ¿Qué es lo que más te gustaba de esta serie? Si quieres seguir viendo más videos como este, al suscribirte activa la campanita de notificaciones. Dale el pulgar arriba si esta serie era de tus favoritas y comparte este video con tu familia y amigos. Gracias por quedarte hasta el final, los espero la próxima semana, un abrazo.